Uno. Muchas gracias por la conexión hoy, el día de hoy. Yo sé que hoy nos va a gustar un poco más porque va a ser un poco más práctico. Como ven, no tenemos presentación de PowerPoint. Hoy vamos directamente al Excel porque ya hemos pasado esta parte de herramientas de, digamos, captura y gestión de la información. Ahora vamos a ver ciertas herramientas que nos van a permitir visualizar esa información, porque los que nos han acompañado el sábado ya me habrán escuchado decirlo, pero si no, lo volveré a decir. No solo basta con gestionar la información, debemos distribuirla a través de toda la cadena de valor. Entonces no basta con llevar registros, tenemos que comunicar esos registros a nuestro consumidor, a nuestros competidores o a nuestros aliados o a nosotros mismos. Tenemos que entender qué está pasando en nuestro sistema. Por tanto, necesitamos visualizar la información de una manera más sencilla. ¿Por qué es importante visualizarla? Porque, por ejemplo, en este momento estamos viendo un ejemplo. Esta es una finca ovina. ¿Por qué la profe nos pone ejemplos ovinos? Pues porque ella trabaja más con ovinos que con otras especies, pero es equivalente a cualquiera de ellas. Aquí lo que tenemos son diferentes pesos de los corderos, donde estamos evaluando dónde está, quiénes son sus padres, cómo están, digamos, distribuidos nuestros corderos por sexo, fecha de nacimiento, año de nacimiento, etcétera. Pero si yo les muestro esta tabla, ustedes me van a decir, bueno, y eso es importante, o sea, y los pesajes que están bien, están mal, están acorde a lo que se espera en la finca, no están acordes a lo que se espera en la finca. Bueno, todas esas preguntas son cosas que nosotros tenemos que ver visualmente, porque si las vemos en forma de números no las vamos a entender tan rápido ni tan fácil y tampoco van a ser algo que dije al principio en la primera sesión, replicables. Si yo le paso esta base de datos a una persona que no tiene experiencia en análisis de datos, pues solo va a ver números y letras. De ahí la importancia de visualizar. Para eso, hoy vamos a aprender a utilizar 3 softwares diferentes. El primero es el mismo Excel. Vamos a tratar de hacer un tablero de control en el propio Excel y este Excel va a estar disponible para ustedes. Lo pueden descargar desde el Classroom y pues simplemente modificar los datos o los ingresos dependiendo de lo que ustedes necesiten. Ya también vamos a ver un poquito cómo se manejan las tablas si necesitan cambiarlas. Por otro lado, vamos a ver rápidamente Power BI. No vamos a profundizar en cómo funciona Power BI y cuáles son sus ventajas o desventajas, porque no es el propósito en este momento aprender Power BI. Va a haber un ciclo especializado en este tipo de software, así que no se preocupen. Por ahora solo vamos a ver cómo nos permite crear un tablero de control. Y el segundo es Data Studio, que es el equivalente a Power BI, pero de Google. ¿Listo? Entonces, ya con esos tres, seguro alguno nos gustará para visualizar la información. Entonces, empezando por aquí, ya recuerden, lo habíamos construido la semana pasada, una base de datos que nos permite mantener registros, eventos y pesajes. En este momento no nos vamos a concentrar en los eventos que tenemos para, digamos, próximamente o visualizar o cómo podemos llevar estas tablas de Excel a los calendarios Google para que nos pongan las alertas directamente al celular. Prometo que lo vamos a aprender en algún momento, pero vamos a ver más bien en la pestaña de pesajes. Es un ejemplo muy sencillo con dos tipos de pesajes. Uno que es el peso al nacimiento, como se dan cuenta la mayoría de los animales fue pesados el mismo día que nacieron, como es común, pero también es posible que nosotros tengamos pesos al nacimiento posteriores. ¿Sí? O sea, por ejemplo, este animal fue pesado 2 días después de su nacimiento. Y vamos a tener el equivalente a un destete en ovinos.
La edad al destete en ovinos es una de las más dispersas que hay a nivel de destete. O sea, si nosotros pensamos en el destete porcino, se destetan a los 28 días o se hacen destetes tempranos a los 21, pero es estándar. En cambio, en los ovinos esto puede variar. Nosotros podemos tener destetes desde los 30 días hasta los 60, hasta muchos más días. ¿Listo? Entonces, empecemos a ver estos animales y cómo nos funciona este tipo de pesajes. Listo. Yo tengo aquí a mis animales, su peso al nacimiento y su pesaje. Técnicamente, esta es una granja y les voy a decir la primera inconsistencia que encuentro en la información. ¿Por qué les voy a contar la inconsistencia? Porque ustedes también tienen que ser críticos cuando reciben o crean bases de datos. Los animales me reportan que están siendo destetados, o pues esto, recuerden que esto está programado automáticamente. Yo solo ingreso el número del animal, la fecha del pesaje, el pesaje y todo lo demás, sexo, fecha de nacimiento, edad al pesaje, estimativo, observaciones y año, están programados en mi base de datos. Son cosas que yo no debo llenar. Pero al hacer el registro de la edad que me están reportando al pesaje y la edad de nacimiento me está diciendo qué edades más o menos al mes de nacidos, 34, 37 días. Pero cuando yo veo, digamos, los estimativos, estos estimados, realmente estos estimados están para edades al destete de 90 días, de 3 meses. Y miren que hay pesajes muy cercanos a esos días. Entonces, siento yo que puede ser un error en la digitación. Y y yo lo estoy viendo en los datos, pero quiero que nosotros lo entendamos y lo veamos en las gráficas. O sea, se los estoy adelantando desde este momento para que comprobemos lo que estoy pensando y lo que me estoy temiendo más adelante. ¿Correcto? Con eso en mente, les voy a decir, listo. Si ustedes necesitan modificar estas tablas, porque este Excel va a estar disponible para ustedes, lo único que tienen que hacer es cambiarle los títulos a las entradas, eliminar o agregar columnas. Eliminar columnas, por ejemplo, no necesito saber el tipo de parto, le dan clic secundario y le van a decir eliminar. Con eso pueden eliminar cualquiera de las columnas de este libro. Perdón, control Z, vuelvo a crearla. Y si necesitan agregar más columnas, lo único que tienen que darle es clic secundario y insertar. Entonces miren que él me va a crear una nueva columna si es que necesito tener otra entrada. Del mismo modo, si yo necesito más filas, lo único que debo pararme en la última fila y decirle insertar. Inmediatamente él me va a dar otra fila para escribir. Si yo llegara a cortar y pegar, digamos, más registros, automáticamente él me va a generar todas las filas que yo necesite. Entonces, miren que no tienen ningún problema si van cortando y pegando o si tienen los registros en algún otro formato. ¿Listo? Ya con esto en mente, ya sabiendo cómo nos manejamos en este estilo, mm, vamos de nuevo a la pestaña de pesajes. También vamos a trabajar un poco la de registros, pero por el momento yo quiero trabajar la de pesajes. Cuando yo creé estas hojas, recuerden que lo primero que les dije es que yo convertí mi hoja en una tabla. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener diferentes herramientas que me permiten visualizar las tablas directamente. La primera de ellas, digamos, la puedo utilizar en la parte que dice diseño. Y al final voy a poner, bueno, si necesito columnas con bandas o demás, pero quiero una fila de totales. Entonces, ahora aquí abajo voy a tener una fila de total, pero una fila de total en el año pues no me sirve, no quiero ningún valor aquí. A mí lo que me sirve es una fila de totales en la edad al pesaje
y la pueden poner como un promedio o una suma. Es más diciente poner el promedio. Y lo mismo en el pesaje. Yo solo necesito el promedio del pesaje. ¿Listo? ¿Qué me va a permitir esto? Que combinado con algo que está aquí arriba y dice insertar segmentación de datos, cuando yo le doy clic aquí, él me va a permitir seccionar esto por diferentes cosas. Entonces yo le voy a decir que, por ejemplo, me dé un fraccionamiento por edad al pesaje. Siempre me la va a poner sobre la tabla, pero la voy a poner aquí atrás porque es más ordenadito si lo pongo aquí. Además, voy a insertar otra segmentación por año de nacimiento, por año de pesaje, o sea, pues por año, los años que yo tengo en mi granja. Y permítanme disminuir el tamaño. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta que se vea muy, muy organizadito. Y una última segmentación por sexo. Quitémosle el tamaño y lo ponemos al lado. Entonces, ya con esto puedo empezar a entender cómo se está comportando mi granja en este momento. Por ejemplo, edad al nacimiento, que es los 0 y los 2 días de nacido. Esta edad está en días. Miren que marqué esta casilla que dice selección múltiple simplemente para poder marcar el 0 y el 2. Peso promedio eh, en estas, perdón, aquí estoy desmarcando el 0 y el 2. Voy a desmarcar 38, 36, 34. Es que como la marqué ahorita que decía, estaban todas señaladas, pues allí. Peso promedio, 4 kilogramos. Edad al destete, pues obviamente el promedio es más o menos 0 días. Pero aquí hay algo interesante, porque si este es el promedio al destete de mis animales, pues este animal de 2.70 y este animal de 2.80 deberían estar en mi radar, aunque en la observación digan que están bien. Miren que el estimado de peso para esta edad es más o menos 3.1. Lo que pasa, y es que les voy a decir cómo está esta observación programada, está programada con el estimado -1, es decir, el nivel de tolerancia en esta granja es de 1 kilogramo. Entonces, el estimado para ellos es 3.1 menos 1 kilogramo, aceptarían pesos al nacimiento hasta 2.1 kilogramos. Si yo le bajo el nivel de tolerancia, o sea, le cambio este 1 por solo 500 gramos de diferencia, o sea, medio kilogramo de diferencia, pues me va a cambiar bastante las alertas que están allí. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, aunque digamos yo diga bien o mal, miren que 4 kilogramos versus 2 son animales que ya tengo que poner en mi radar. De la misma manera que yo puse la edad para mirar los pesajes, puedo hacer lo mismo, por ejemplo, por año. En el 2015 el promedio de peso fue de 10, mientras que en el 2016 fue de 11, mientras que en el 2017 fue de 12. ¿Listo? Obviamente de 12 porque en el 2017 no tengo pesos al nacimiento, pero puedo combinar diferentes cosas. ¿Listo? Como por ejemplo preguntarle, en el 2015, para edades entre 38, bueno, entre los 30 y los 38, ¿cuánto fue el promedio de peso? 20 kilogramos. Entonces, miren que en un principio yo había dicho, ay, no, está mejor el 17, ¿no? En realidad en el 17 perdimos pesajes, o sea, perdimos peso respecto al 2015 que estoy viendo en este momento. Si bien estas combinaciones son muy fáciles de manejar dentro de las tablas, lo mejor es llevar esto a diferentes tipos de gráficos.
¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero voy a quitar todas las segmentaciones, no es que las vaya a quitar, sino que voy a borrar los filtros de las segmentaciones para poder tener todos los datos nuevamente. Vamos a pararnos en la primera casilla, en la primera celda, Shift, Control y flechita para desplazarnos hasta el final de la tabla y flechita hacia abajo para desplazarnos hasta el final de la tabla. Solo voy a dejar, no voy a señalar la fila de totales porque no me interesa. Voy a darle insertar y voy a insertar una tabla dinámica. Le voy a decir que efectivamente me la cree en una nueva hoja de cálculo, a una hoja de cálculo que vamos a llamar temporal. ¿Por qué temporal? Porque esta hoja solo nos va a servir como un intermedio para poder crear nuestro tablero de control. Y de una vez voy a crear una nueva hoja que se llame tablero. Simplemente voy a crear un lienzo de trabajo, muchas veces también lo van a llamar Canva, que es un espacio en blanco donde yo voy a poner mis gráficos sin, digamos, la distracción del fondo. Yo como creé este lienzo, pues lo único que hice fue crearle un fondo blanco para que no me limite la visión en celdas. Excel sigue funcionando en celdas, pero yo ya no las veo. Ahora voy a volver a temporal y voy a empezar a crear las gráficas que yo necesite. Gráficas como necesito el sexo y necesito los pesajes por sexo, pero yo no quiero la suma, que es el predeterminado de Excel. Doble clic y voy a señalar promedio. Adicional a eso, podría ponerle para, digamos, visualizar un poco más rápido, agregar de nuevo peso, no suma, doble clic y vamos a poner desviación estándar. La interpretación de la desviación estándar es cuánto me puede variar el peso de los animales. Si en este caso me está diciendo que el peso promedio de las hembras es de 10 kilogramos, más o menos 6,7. Es decir, que tengo hembras que me pueden llegar a pesar 4 kilogramos y hembras que me pueden llegar a pesar 16. Eso es la importancia de la desviación estándar. Pero listo, ya he creado esta primera gráfica. Esta primera gráfica, y de nuevo, créanme, van a ver un ciclo específico para que ustedes aprendan cuáles son las principales gráficas que puedo utilizar y cuáles son las mejor de acuerdo a las características o a las variables que quiero representar, pero estas en particular que son numéricas y que no estoy graficando en el tiempo, aunque ya lo vamos a hacer, sino que estoy comparando machos y hembras, uno de los mejores gráficos que yo puedo incluirle es un gráfico por barras. Pero antes de incluirle el gráfico, voy a agregarle un filtro para poder ponerle edad al pesaje. Entonces aquí tengo todas las edades, pero también puedo tener solo 1 y 2, ¿sí? O sea, de la 0 y la 2. O puedo tener solo 0 o puedo tener 2. Entonces, simplemente señalo la que yo requiera y le doy a aceptar. Entonces aquí ya me está mostrando, por ejemplo, peso al nacimiento. El peso al nacimiento en hembras, curiosamente, está más alto, 4,45 con una desviación de 400 gramos y en machos está en 3,7 con una desviación de 700 gramos. Entonces miren la ventaja de tener este filtro por aquí arriba. Voy a señalar esa tabla que yo tengo ahí diseñada, le voy a decir que quiero insertar, pero quiero insertar un gráfico dinámico. De barras, sí, de barras está bien, aunque ahorita le voy a quitar la desviación estándar porque no la necesito aquí. Sí, o sea, esta le voy a decir seleccionar datos y le voy a decir que no necesito la desviación estándar. Perdón, si la elimino, mejor. Seleccionar datos y bueno,
Regálenme un segundo. No voy a pelear con él. Insertar gráfico dinámico. Ya teniendo nuestro gráfico, vamos a quitarle cositas como, por ejemplo, el total y estos botones de aquí. Simplemente le voy a decir quitar campos, ocultar todos los botones en el gráfico. Estas tampoco las necesito porque yo sé que estoy midiendo, lo único que necesito es que me diferencie machos y hembras. ¿Listo? Voy a dejarlo con todas para que me muestre de nuevo el gráfico. Control C y esto va a ir a mi tablero. Lo pueden organizar como ustedes gusten, si ustedes quieren cambiarle la fecha, el tiempo, lo que necesiten. ¿Qué más quiero yo dibujar? Pero entonces vamos a volver a ir a pesajes, insertar, tabla dinámica. Lo mismo, pero ahora le vamos a decir que la hoja ya existe, que está en temporales y le voy a marcar una nueva casilla. Cierro y aceptar. ¿Qué quiero en esta nueva base, digamos, en esta nueva tablita dinámica? Pues quiero saber cuántos machos y cuántas hembras hay. Quiero machos y hembras, pero ahora sí quiero una cuenta de machos y hembras. Entonces, miren, yo había dicho que las hembras tienen más pesos al nacimiento, pero es que estamos comparando 8 hembras versus 26 machos, aunque digamos aquí estos 26 serían en realidad 13 machos. ¿Por qué? Pues recuerden porque tengo dos tipos de pesajes, destete y nacimiento. Pero de todas maneras estoy comparando 4 hembras versus 13 machos. Entonces, eso es ya importante en cómo nosotros lo estamos viendo. ¿Cómo graficaríamos este tipo de cuentas? En este caso, lo mejor que nosotros podemos hacer es un gráfico de mm, pie o de torta, que también le llaman. Vamos a volverle a dar, ocultar todos los botones del gráfico. Vamos a quitarle el total, no necesito escribirle el título en este momento. Voy a acomodarlo para que no se sobreponga al otro gráfico. Control C y va a ir a mi tablero. Cuando yo tengo este tipo ya de gráficos aquí, yo puedo insertarles segmentaciones a ellos mismos, ¿sí? O sea, segmentaciones de datos a ellos mismos. Entonces, por ejemplo, hagamos el ejercicio. Voy a tenerlo aquí, voy a ir a diseño, eh, perdón, vamos a ir a analizar los datos, vamos a insertar una segmentación de datos por el año y ahora mi tablerito de control puede hacer estas cosas. En el 2015, en el 2016, en el 2017. Miren qué interesante y qué fácil nos puede ayudar, digamos, este tipo de segmentaciones y de gráficos para, pues para poder presentarlo. La idea cuando ustedes presenten este tablero de control es que esta, que la van a dejar temporal, le digan ocultar. ¿Listo? Entonces ustedes van a tener este tipo de gráficos, de tableros, cuando ustedes agreguen un valor, es que me nació un animal en el 2018, por ejemplo, lo único que tienen que ir es a datos, actualizar todo y su tablero se va a actualizar y va a seguir haciendo las mismas operaciones y los mismos gráficos. En este caso, yo puedo agregarle la segmentación de datos en analizar. eh, por año, por ejemplo, también por año, pero no, pongámosela por edad del pesaje. Tenemos todo un lienzo para trabajar, así que yo puedo mover esto con tranquilidad y acomodarlo como mejor me plazca. ¿Listo? Entonces, miren, a los cero, a la edad cero, cómo cambian los machos respecto a la hembra. En la edad a los 30, a los 34, por ejemplo, en los 34 solo tenemos machos, en los 36 igual,
a los 37 igual, ¿listo? Entonces, vuelvo y les digo, miren qué interesante puede ser hacer estos tableros de control, nada más hacer este tipo de cosas. Obviamente, si ustedes necesitan visualizar las hojas, le van a decir mostrar y sí, quiero que me muestre de nuevo la temporal porque necesito insertar un último gráfico. De ejemplo, como les digo, esto realmente es algo que nosotros deberíamos hacer como un ejercicio y ir creando los gráficos que necesitamos. En qué hoja la quiero crear? Aquí, insertar, aceptar. Y voy a, a tener en las filas la edad de los pesajes, al frente los valores promedios de pesaje. Entonces, no le voy a poner recuento, sino que le voy a poner promedio. ¿Listo? Y ahora, este tipo de gráficos que sí tienen una temporalidad, lo mejor es dibujarlos a través de líneas. Algunas personas podrían decir, bueno, se pueden hacer series de tiempo, se pueden hacer gráficos de dispersión, pero para el caso de Excel es mejor ponerlos en forma de línea. ¿Listo? No líneas como estas, porque son líneas acumuladas o apiladas, sino líneas de este estilo que me van a permitir ver en la temporalidad. Si lo quieren con, además de líneas con marcadores, pues pueden poner tal cual los marcadores. Yo en este caso voy a poner solo la línea. ¿Listo? Deshabilitemos los botones, quitamos títulos, quitamos el total y así es como se están comportando nuestros pesajes. Empezamos, digamos, aquí abajito tenemos una fase de crecimiento exponencial, que es lo que les decía, si bien esto es cierto, un crecimiento para animales tipo ovejas debe ser mucho más prolongado y debe subir como por aquí, ¿sí? O sea, mucho más adelante y no va a subir de esta manera. Ya este tipo de gráficas nos marca una alerta, digamos, en la forma en que se están tomando los datos. Ahora voy a agregarle el- las gráficas de línea, le voy a dar más espacio respecto a las otras para que se vea de manera temporal. Le voy a agregar una segmentación. En este caso la voy a segmentar por sexo, machos y hembras, le voy a agregar su segmentación. Ustedes pueden cambiar la forma de las segmentaciones de estos cuadritos dando clic secundario, tamaño y propiedades y agregando el número de columnas. Entonces, por ejemplo, yo quiero no una, sino en dos columnas. Voy a disminuir aquí, lo voy a ampliar más para ponerlo justo debajo del gráfico. Entonces, por ejemplo, esa es otra forma de presentación y voy a decir hembras. Miren, esta es la curva para las hembras y esta es la curva para los machos. Entonces, vuelvo y les digo, Excel ya es un excelente software para hacer estos tableros de control, para escribir, digamos, el título de su tablero de control. Les recomiendo combinar y centrar y agregar lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, esto es un tablero de control productivo. Le voy a agrandar la letra porque se ve muy chiquito, pero todas estas cosas ya son la tonería y pintura, dirían por allí. Entonces, vuelvo y les digo, qué interesante tener estas herramientas para la visualización de los datos de una manera más precisa y más efectiva y eficiente. Esto es nuestro querido y viejo confiable Excel. ¿Listo? Pero también tenemos nuevas herramientas un poco más propicias para leer y analizar información. Entre ellas, pues está el Power BI. ¿Dónde descargo el Power BI? En la Microsoft Store. Obviamente yo ya lo tengo descargado, pero vamos a dejar que ella cargue.
y desde allí van a descargar la aplicación que dice Power BI para escritorio. ¿Listo? Vamos a darle uh, un segundo a la Play, a la Microsoft Store. Aquí ustedes solo tienen que escribir, a ver si escribiéramos bien, Power BI. ¿Listo? Y van a tener la aplicación. La aplicación no es gratuita. Digamos, para utilizarla deben pagar una licencia, pero sí tiene unas funciones intrínsecas para Microsoft. O sea, si ustedes la descargan sin pagar ninguna licencia adicional, les va a funcionar para hacer gráficos sencillos, gráficos simples, como los que acabamos de hacer en Excel. Power BI es una aplicación, bueno, es una aplicación de Microsoft como tal, no es un software, es una aplicación de visualización de datos, no solo del paquete Microsoft. Power BI hace interpolación o puede descargar datos de la nube desde SQL o desde cualquier otro servidor y visualizarlos directamente a él. ¿Listo? Equivalente al Power BI y mientras carga está el Data Studio, que como acaban de ver, yo solo escribí ahí en Google Data Studio, también es llamado Locker Studio. Y también es un visualizador de información. Ninguno de los dos es un software estadístico porque a veces tendemos a confundir uno con el otro, digamos, de decir, no, es que es un software estadístico y, en fin. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Esta es la interfaz Power BI. Permite descargar datos desde la nube, SQL, como les decía, tiene uno específico para SQL. En este momento no quiero hacer nada de uso compartido, después me das las indicaciones, gracias, pero no. Y tiene centros de datos organizacionales, trabajos compartidos, etcétera. Pero en este caso nosotros solo vamos a importar datos desde nuestro viejo y confiable Excel. ¿Cómo se llama este libro? Se llama SIC, que es Sistema de Información, pero como siempre a mí todo se me pierde, pues yo juro que está en el escritorio. Vamos a cerrarlo para que pueda leerlo. Yo sé que está en el escritorio, pero no voy a discutir con mi portátil. Aquí está. Solo para comprobar, miren, la dirección dice documentos, abrir. Ah, él va a establecer la conexión, va a demorarse unos segundos sacando el SIC y nos va a decir qué tabla necesitamos nosotros importar. Pueden ser las tablas dinámicas, miren que tengo 3 tablas dinámicas, pero en este caso yo solo quiero la hoja de pesajes. ¿Listo? Entonces la voy a marcar y le voy a decir, por favor, cárgame la hoja de pesajes. Es muy posible que le salgan este tipo digamos, de alertas, pero no se preocupen, es simplemente porque tengo otros informes ya hechos y dice que si quiero mirar el control de cambios y lo que sea. Listo, aquí ya tengo mi hoja de pesajes, tengo las diferentes columnas de la hoja de pesajes, tengo sumatorias y demás, pero digamos, si yo quiero agregar un gráfico de barras, lo único que voy a hacer es señalarlo desde las visualizaciones y lo voy a arrastrar. Y miren que él me va a decir qué quieres poner en el eje X, qué quieres poner en el eje Y, digamos, con qué quieres trabajar. En este caso,
yo le voy a pedir que me agregue la tabla como tal porque no recuerdo el nombre de las columnas. Entonces, ¿para qué me voy a poner a pelear con él? ¿Listo? En este caso, pesajes para mí es la tabla 3 y le voy a decir que me la cargue. O sea, junto con pesajes, ustedes pueden cargar tantas tablas y hojas como hojas necesiten. Entonces, no se preocupen. ¿Listo? ¿Por qué cargué la tabla? Simplemente porque tiene el nombre de las columnas y es más fácil identificarlas así que las columnas 10, 9, 20, bueno, lo que sea. ¿Por qué él me pone las columnas de esa manera cuando cargo pesajes? Pues porque pesajes realmente no tiene títulos, sino tiene una tabla incrustada. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué necesito en el eje X? Por ejemplo, el año. ¿Y qué necesito en el eje Y? Voy a decirle que me ponga los pesajes. Y aquí, de nuevo, yo no necesito la suma de los pesajes, yo necesito el promedio. ¿Listo? He creado la misma tabla que había hecho en Excel, solo que la he hecho desde un software un poco más especializado en este caso. Mismo ejemplo, vamos a meterle esta parte del gráfico circular que ya habíamos hecho antes. Mm, ¿Qué necesito yo en los valores y en las leyendas? El sexo, machos y hembras, recuento de sexos. ¿Listo? Entonces, miren, ya volví a crear ese tipo de gráficos. Igual que en Excel, puedo cambiarles el color, puedo agregar más páginas, puedo tener tableros productivos, reproductivos y de calidad, no importaría aquí lo que nosotros estemos haciendo. Entonces, segunda alternativa. Y la última alternativa es esta, es Data Studio. Data Studio, ¿qué tiene de ventaja sobre el Power BI? Pues que todo Data Studio es gratuito. ¿Listo? ¿Cuál es la desventaja? Ninguna en particular, solo que necesitamos hacer un paso adicional. Cuando yo voy a abrir un informe desde Data Studio, yo necesito atraer los datos desde Google Ads, o sea, desde mis campañas, si es que estoy haciendo campañas por Google, desde Google Analytics, si tengo una página bajo digamos, la respuesta de Google Analytics, desde Locker, que son sistemas o modelos semimáticos o, bueno, modelos que nosotros no utilizamos, BigQuery, que nos permite traer desde BigQuery y otras aplicaciones, pero nosotros realmente necesitamos hojas de cálculo en Google. Yo necesito crear primero la hoja de cálculo para poder traerla al informe. ¿Cómo hago yo este tipo de cosas? Entonces, perdón que les voy a mostrar mi Drive, no hay nada indebido, pero lo que tenemos que hacer es ir a las aplicaciones. Miren, aquí están mis aplicaciones. Vamos a darle hoja de cálculo. Vamos a poner una hoja de cálculo en blanco. Archivo, importar. Y vamos a convertir esa hoja de Excel que hicimos hace un rato en, esta, en esta hoja Google. Mi tarea de álgebra lineal, no. Vamos a ir a acceso rápido, que aquí sé que lo encuentro más rápido. SIC, abrir. ¿Listo? Y le vamos a decir importar datos. Gracias a la magia de las interacciones entre software, esto me va a permitir convertir tal cual mi hoja Excel con los tableros y las hojas temporales, las segmentaciones de datos en una hoja Google. Le vamos a poner nombre, se llama SIC1. Le voy a poner SIC1 simplemente porque no recuerdo si tengo otro ejemplo de un sistema aquí en el Drive.
y le voy a decir compartir. No le voy a decir compartir con nadie, simplemente compartir hecho. Ahora sí puedo aquí añadir datos, pero no la voy a añadir desde aquí, sino voy a volver a hacer Data Studio y informe vacío. ¿Desde dónde? Desde una hoja de cálculo, SIC 1, que la acabo de crear, y necesito pesajes. Y por favor, añadir. ¿Listo? Por default, él siempre me va a crear una tablita como resumen. No la voy a eliminar, la voy a dejar aquí abajito, tal vez me sirva ahorita más tarde, pero yo lo que necesito son los gráficos. Volvamos a nuestro viejo ejemplo, un gráfico circular. Aquí él me lo está haciendo con unos datos que son las fechas de pesajes. Yo no quiero las fechas de pesajes, yo en la dimensión, vieron que en el otro me saca eh, otro tipo de, perdón, me saca otro tipo de nombre. Aquí él le llama dimensiones a lo que yo estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, yo en esta dimensión lo que quiero es el sexo, machos y hembras. Pero entonces él me está reconociendo este 336, que es la fila de totales, como un valor ausente, ¿sí? O sea, como hay machos, hembras y un ausente. Pero ya creé mi gráfico, ¿listo? Necesito crear otro gráfico. Entonces le vamos a decir añadir gráfico. Voy a crear el de líneas, no el de serie temporal. De nuevo, les recomiendo utilizar líneas. Es que el de serie temporal eventualmente puede causar ciertas confusiones. Aquí obviamente yo la dimensión del periodo mm, no la necesito. No necesito esta dimensión, no es sexo, esta dimensión es año. Y en la métrica no es un recuento, es un pesaje, pero no la suma, sino el promedio. ¿Listo? Y de nuevo tenemos los diferentes pesajes. Entonces, miren, les he mostrado tres opciones. Yo sé que, digamos, a veces Data Studio como que uno lo ve muy chiquito, pero cuando uno lleva a Data Studio ya a, digamos, yo lo puedo exportar como un archivo gráfico HTML o en forma de PDF. Aquí solo tengo que decirle descargar como PDF. Se va a ver muy bonito. Lo que pasa es que dependiendo de la interfaz, por ejemplo, mi pantalla no es de 27 pulgadas como le gusta utilizarla a Víctor, por ende, yo lo veo pequeño, pero digamos que la graficación es igual de potente que la de Power BI y que la de Excel. Entonces, tres opciones, tres formas diferentes de visualizar la información, tres formas que, como se dan cuenta, no son imposibles, son muy amigables, son muy fáciles, dependiendo de la interacción que ustedes tengan más. Por ejemplo, Power BI, como es un formato Microsoft, tendemos a verlo más sencillo. Crecimos con Microsoft, pero Data Studio, para los que utilizamos mucho las hojas de cálculo, también es muy sencillo y muy amigable. Y por supuesto, mi recomendación es que si no queremos incurrir en más dificultades o digamos que se nos hace difícil, pues miren que el viejo y confiable Excel siempre nos dará la mano. Y por supuesto, Excel es un viejo conocido al que nosotros siempre tenemos acceso. Por eso, no quiero que se lo pierdan, el próxima sesión y próximo ciclo es cómo aprender a hacer todas estas formulaciones en Excel,
cómo aprender a hacer modelos de crecimiento, modelos de lactancia, cómo Excel nos puede ayudar a formular dietas para diferentes animales, que es una función solver. Miren, va a estar súper, súper entretenido nuestro próximo ciclo de aprender a usar Excel. Pero también va a estar súper entretenido el próximo ciclo que saldrá en nuestras promociones, no se lo pierdan ahí en redes sociales, sobre graficación, tableros de control, algo de mapas, manejo de la información, Power BI. Está súper interesante. Vamos a estar allí con ustedes. Espero que les haya servido de mucho este ciclo. Recuerden que pueden terminar el ciclo a través de nuestro Classroom y que si necesitan su certificado, no duden en escribirnos. Muchas gracias por esta conexión. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Víctor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Valentina, y gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Chao, gracias.